Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es energía, el concepto de energía. Y nos ubicamos en el libro de física. Bien. Y pido, por favor, a alguno de los compañeros que me dé un concepto de energía. Pero, a ver, concepto de energía que estemos manejando. Es, digamos, profe, como que tiene la materia de generar un trabajo, digamos, ya sea de forma de luz, de movimiento, calor y eso. Bien, entonces ahí tenemos, dime Víctor. Mi concepto es que básicamente, o sea, la energía es lo que mueve a todo. Cualquier cosa que tenga energía puede, o sea, tipo moverse, realizar una función, como por ejemplo un foco prenderse, eh, y no sé, hacer que un robot se mueva o cualquier cosa. Bien, y tiene algo que ver con lo que dice el compañero Pablo, con el trabajo. Entonces, tendríamos que decir que la energía es una magnitud física, ¿ok? Para los que los cuerpos tienen una capacidad para realizar una transformación de trabajo, de movimiento, de desplazamiento, generan algo, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes tipos de energía. El compañero Víctor mencionó, Pablo mencionó algo que tiene que ver con lo que es la luz. Tenemos energía sonora, tenemos energía lumínica y sus Energía variaciones. atómica también, creo ¿Cómo? que hay. Energía atómica también creo que hay. Tenemos la energía atómica o la energía nuclear, entre otros tipos de energía. Pero una de las formas de energía que vamos a manejar el día de hoy es algo que tiene que ver con el trabajo. Nos ubicamos en la página 59 y voy de la guía y voy a pedir a la señorita Fernanda que me lea el concepto de trabajo. Ya. El trabajo de una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo que se desplaza en la misma dirección y sentido de la fuerza. Es el producto de la fuerza por el desplazamiento del cuerpo. Es el producto de la fuerza del desplazamiento, ¿ok? De la fuerza del desplazamiento del cuerpo, ¿ok? El producto de la fuerza por el desplazamiento del cuerpo. Podemos observar que en la guía aparece que W es igual a F y un triangulito de X. Ese triangulito significa variación. Cada vez que vemos un triángulo como eso, le vamos a ver como que si fuese una variación. Bien, entonces tenemos entre ese tipo de formas de ver la energía, que es la energía, cómo podemos mover un cuerpo en una dirección y en una distancia específica, a eso le vamos a llamar trabajo, pero específicamente le vamos a llamar trabajo mecánico. ¿Ok? Entonces, tenemos este primer concepto, el trabajo mecánico. Entonces, en mecánica, el trabajo efectuado por una fuerza aplicada sobre un cuerpo durante un cierto desplazamiento se define como la integral del producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. El trabajo es una magnitud física escalar y se representa con las letras del inglés work, ¿ok? W. Por eso tenemos allí que eso es trabajo. Entonces, la fórmula de trabajo es W es igual a F por D. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. ¿Ok? Entonces, por favor, copiamos los diagramas y copiamos el concepto. La integral
Qué frío. Ya, profe. Bien. Bien. Continuamos. A ver. Claro, Jonathan, no hay problema. Profe, no se ve nada. Salen de todas. ¿No se ve nada? Ajá. ¿Y ahora? Ya puedo reiniciar. O sea, me salgo y después me vuelvo. Ok, no hay problema. Bien, podemos ver aquí en los dos gráficos que aparecen, ¿no? Que fuerza, o sea, el trabajo es una fuerza, ¿no? Es una forma de donde interactúa la fuerza y el desplazamiento. Entonces podemos ver en la primera figura, bien, que hay un ángulo. Y hay un vector S. Entonces vamos a hablar de la formación de ese ángulo. ¿Por qué creen ustedes que se forma este ángulo alfa, ese ángulo alfa, cuando aplicamos el vector fuerza? ¿Qué cosa, profe? No le escuché bien. Bien, vamos a observar este gráfico que está acá. ¿Ok? Vamos a observar este gráfico que está acá. En este gráfico nosotros tenemos un ángulo alfa. ¿Ok? ¿Qué ocurre al aplicar una fuerza? Y miren hacia dónde va la fuerza. ¿Ok? La fuerza es un vector. Y recordemos que un vector es un segmento de recta que tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido. ¿Ok? Entonces, Fernanda, por favor, comunícale eso a mi Sanita. Escríbele para que ella guarde la información. Gracias. Entonces, Hasta luego. hasta luego. Entonces, observemos que cuando nosotros empujamos un objeto, logramos empujar un objeto, muchas veces por la forma o la naturaleza de la fuerza que estamos aplicando. Entonces, la fuerza la podemos aplicar en una dirección que se forme un ángulo. Entonces, muchas veces cuando estamos empujando un objeto, este se inclina, cuesta un poco, cuesta un poco que se mueva, ¿ok? Pero esto va aunado a el ángulo en el cual estemos ejecutando nuestra fuerza. Entonces, bien, hablando de eso, vamos a encontrar que en nuestra fórmula de trabajo igual a fuerza por desplazamiento,
bien, siendo ambos vectores. La fuerza y el desplazamiento son vectores. El resultado es un producto escalar, ¿ok? Es un escalar. Entonces un escalar es un número cualquiera y lo vamos a representar por el producto punto, ¿ok? Que es el producto escalar. El producto punto o producto escalar. Entonces, cuando hablamos de producto punto o producto escalar, podemos incluso referirnos a un plano cartesiano. Cuando trabajamos con en un plano cartesiano, vamos a colocar, por ejemplo, el primer cuadrante. Tenemos el primer cuadrante para hablar de lo que es un desplazamiento de un vector. ¿Ok? Recordemos que en el primer cuadrante, tanto X como Y son positivos. Tenemos acá un punto en X y un punto en Y. Bien. Entonces, aquí están las Y y aquí están las X. Y esto es un movimiento bidimensional. Bien, entonces cuando hablamos de producto escalar, tenemos que recordar que en el producto escalar tendríamos que multiplicar, ¿ok? AX1 que multiplica a BX1. Y como va a dar un escalar, tenemos que decir que se multiplica a Y1, X2. Vamos a decir que es X2 para no confundirnos. Ok, a Y2, a Y1 por BY2. Ok, porque son dos puntos que estamos manejando. Y estamos manejando allí un producto escalar. Ahora, si recordamos lo que son vectores, y recordemos que un vector es un segmento de recta, vamos a mencionar aquí un vector, ¿ok? Y este le podríamos decir vector fuerza. Y este puede ser nuestro vector fuerza, y es de allí donde se forma el ángulo. Bien, ese es nuestro vector fuerza. Y hay otro vector, que es el vector desplazamiento, que iría conforme al eje de las X. Entonces, en este sector podemos encontrar algo que le podemos decir que es el ángulo teta. Bien, entonces son componentes de cuando estamos trabajando con fuerza. Pero para trabajar con fuerza vamos a empezar primero con lo básico. Bien, entonces aquí tenemos en esta fórmula, esta otra fórmula que está encerrada en este recuadro, podemos ver que trabajo también es fuerza por desplazamiento por el coseno de teta. ¿Ok? Pero cuando tenemos un trabajo mecánico, un trabajo simple, también podemos observar que que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Recordemos que tanto fuerza como desplazamiento son vectores. Ahora, recordemos un poco unidades pasadas. Fuerza es igual a ¿qué? Fuerza es igual. Velocidad por desplazamiento, me parece que era. Víctor, por favor, repite. No, era desplazamiento por algo, me parece. Desplazamiento. Masa por aceleración. Masa por aceleración. Masa por aceleraciones. Ok, masa por Una aceleración. pregunta. Dígame. ¿Qué significa teta? Teta. Teta es el ángulo. Es el ángulo. Si el ángulo, cuando tú empujas un objeto, muchas veces la fuerza que tú aplicas puede que tenga algún tipo de inclinación. Ese es el ángulo de aplicación de fuerza. Que es la forma como que más sencilla de poderle observar. ¿Ok? Porque la fuerza, o sea, podríamos estar trabajando con energía de donde tenga que ver la fuerza de rozamiento. Para estos casos no estamos tomando en cuenta la fuerza de rozamiento. ¿Y alfa? Alfa es otro ángulo, un ángulo cualquiera. ¿Ok? Cuando hablamos de alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, pi, omicron, estamos dando referencia a lo que son ángulos. ¿Ok? Yo puedo decir que si este es tita, entonces este ángulo que está acá puede ser alfa.
¿Ok? Para O hacer sea, de ángulo. o sea, tita, alfa, teta y lo que sea. O sea, es como poner X y Y, pero en los ángulos. Exacto. O sea, hay como poner cualquiera. Sí, No tiene ninguna diferencia. sí, en matemáticas se utilizan las letras griegas para, más que todo para los ángulos. Ah, Entonces, yo ahí pudo haber sido, por ejemplo, que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno de alfa. ¿Ok? tenía esa duda, profe. Es que esta Entonces, misma pregunta le pregunté a la anterior profe, o sea, la que estaba antes que usted, y no me supo responder. Y ahorita recién entiendo. ok. Pero simplemente es eso. Puede ser cualquier letra griega. Bien. Incluso hay autores, y como leímos que era la integral de, entonces, a ver, podríamos trabajar con la integral, pero la integral la comenzamos a ver el próximo año para no confundirnos. Entonces, si decimos que es la integral, nos faltaría hacer el símbolo de la integral. Pero vamos a trabajar con escalar, con números cualquiera. Bien. Por favor, tomamos apuntes. Entonces, recordemos que producto punto, producto escalar es, en un plano bidimensional, es esto que tenemos acá. ¿Ok? Coloquemos las dos fórmulas, tenemos la fórmula de trabajo, coloquemos el ejemplo de movimiento angular, que es el primer plano, XY. Mi pregunta es, ¿para qué, si estamos trabajando, si estamos estudiando el trabajo, o sea, empujaste un objeto y vamos a hacer referencia a los cuadrantes? Yo en este momento estoy haciendo referencia al primer cuadrante donde X y Y son positivos. ¿Para qué nos funcionan el resto de los cuadrantes? A ver, ¿quién me dice? Ahorita la pregunta, profe, no entendí muy bien. Es una parte de lógica. Recordemos que, o sea, física es una ciencia que se desprende de las matemáticas, Ah, sí. pero está basada en cosas que son de lógica. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de plano cartesiano, recordemos que estamos en cuadrantes, donde X desplazamiento, Y puede ser altura, puede ser desplazamiento en tiempo, y estamos hablando de vectores, un vector fuerza y un vector desplazamiento. El concepto de vectores es que un vector es un segmento de recta, ¿ok? Que tiene módulo, dirección y sentido. Ese segmento de recta es como que la gráfica del trabajo que se está ejecutando. Ahora, si hablamos de plano cartesiano y de cuadrantes, ¿para qué nos funciona el plano cartesiano en este tipo de ejercicios? Para ver Creo gráficamente que, las respuestas. Además de, por ahí escuché un creo que. a ver, podemos, no sé, creo que podemos tener una conexión entre las dos funciones. mm, Sí, las dos respuestas que me han dado es correcta, pero como que a lo natural. ¿Qué podría ser? Víctor, ¿cuánto pesas tú? La última vez que me pesé pesaba 100 libras, pero creo que ya subí. Ok, pero en realidad ese no es el peso. Pablo, ¿cuánto pesas tú? No sé, profe, la verdad. Un cálculo más o menos, un estimado. No sé, yo soy flaquito, así que no debe pesar mucho. Pero un estimado. Ha de ser más o menos igual que yo, profe, ¿Son del porque mismo él es tamaño? como... Sí, o sea, yo lo he visto y somos casi del mismo porte. De hecho, yo me pesé en realidad como hace un año y ahí pesaba 100 libras y era flaquito.
Bien. Ahorita ya he subido, así que yo calculo que de pronto unas 115 libras. Jonathan, ¿cuál es tu Ya peso? unos 55. No sé, la verdad no vi eso. A ver, ¿quién más está por aquí? Fernanda, Camila, pesos. Profesor, no se pregunta a una mujer. A ver, pesos. Yo no tengo ni idea, Listen. O sea, no se miran en el espejo y dicen, debo estar pesando más o menos. Yo peso como 100 kilos, por darles una referencia. Camila, más o menos, ¿tú qué crees cuánto debes pesar? Yo como estoy gordita, debo estar pasando unos 150 por ahí. ¿Libras? Sí. Bien. ¿Sabe que todas las respuestas están erradas? ¿Por qué, profe? Porque lo que ustedes llaman peso no es peso, eso es masa. ¿Ok? Entonces, esa masa se transforma en kilogramos y se multiplica por 9,8 para encontrar lo que es en realidad el peso. Porque recuérdense que su peso está influenciado por dos factores. La masa que tiene su cuerpo y la atracción gravitatoria hacia el centro de la Tierra. Entonces, debemos tener en cuenta eso para cuando determinemos la masa. Ejemplo, yo a los niños de séptimo grado, ya ellos manejamos ese concepto y cada vez que pregunto el peso, me dicen que pesan 450 newton o me preguntan si necesito el valor del peso en la Tierra, el peso en la Luna, el peso en Marte o en cualquier otro planeta. Bien, eso va a ser la diferencia. Entonces, este tipo de conceptos, cuando hablamos de trabajo, hace referencia a estos conceptos. Hay que tener mucho cuidado con poder diferenciar peso de masa. Ahora, fuerza es igual a masa por aceleración como vector, como me dijo un compañero hace un rato. Por favor, ubique la fórmula de distancia para poder calcular una distancia, porque le vamos a necesitar más adelante. Ahora, a ver. Habíamos hablado sobre los cuadrantes. Entonces, supongamos, yo peso 100 kilos. La mitad de lo que pesa, yo creo que ni la mitad. Más de la mitad de lo que pesa Pablo. ¿Ok? Y supongamos que este cosito que está aquí es el señor Pablo. Bien. Y yo que soy bien obeso, me pongo del otro lado. ¿Ok? Y comienzo a hacer fuerza con el señor Pablo para empujar. Pablo de un lado, Pablo empuja hacia allá. ¿Ok? Y yo empujo hacia allá. Bien. ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede suceder? Haciendo un análisis de estas cosas, ¿qué puede suceder? Digamos, según la física, usted me va a ganar, profe, porque tiene más masa. Que tengo más. Bien, ahora lo que está diciendo Pablo. Tengo más masa. Ya no está diciendo peso. Tengo más masa. Significa que la fuerza, ¿ok? Fuerza que es igual a masa por aceleración, puede ser mayor a la fuerza que pueda estar ejecutando el compañero. Y ahí es donde vamos a hacer uso del plano cartesiano, porque el plano cartesiano es un sistema de referencias. ¿Ok? Entonces, depende de lo que estemos estudiando. Si yo tengo un vector, vamos a colocar de otro color. Si yo tengo un vector, ¿ok? Que va hacia allá, y yo tengo aquí un ángulo, y en este ángulo le vamos a llamar el ángulo beta. ¿Ok? Le vamos a llamar el ángulo beta. Entonces, podría ser que ese ángulo sea mayor. La forma de hacer el cálculo es la misma para todos, pero debemos tener mucho cuidado con el ángulo que se pueda estar formando. ¿Ok? El ángulo que se forma, la fuerza que se aplica. ¿Por qué? Porque si vamos a estudiar la fuerza de Víctor en contraposición a mi fuerza, la fuerza de Víctor puede ser negativa.
¿ok? Y él desplazar su cuerpo en contrario a la dirección de su fuerza. Entonces, ahí es donde hacemos referencia a lo que va a ser el sistema de coordenadas. Y debemos tener mucho cuidado con esas cosas. Si un cuerpo lleva un desplazamiento negativo, ¿qué significa? Significa que va a ir para atrás. Esa es una respuesta. ¿Ok? Y si nos vamos a hablar de velocidades, puede ser que está desacelerando. El cuerpo está frenando, entonces significa que la energía que se está manejando es negativa. Se está desacelerando. Comienza a ser negativa. Entonces, con esto de los negativos hay que tener mucho cuidado. Bien, porque hay ciertas unidades que no podrían ser negativas. Entonces, aquí es donde tenemos que emplear lo que es la parte de razonamiento y sobre todo cuando vamos a hacer el análisis bien en el plano cartesiano. ¿Ok? Porque a veces el ejercicio puede que no nos diga qué hacer. Bien, pero debemos tener mucho cuidado con el enunciado. ¿Ok? Entonces, supongamos que el compañero, vamos a poner a la señorita Camila, que en vez de empujar, lo que hace es alar. ¿Ok? ¿Qué trabajo está ejecutando Camila al alar el bloque? En vez de empujar, al alar. ¿Ok? Entonces, ahí es una fuerza negativa lo que estamos trabajando. ¿Hacia dónde iría entonces la medida angular que se está manipulando? Ahora, es necesario recordar que para cada tipo de ejecución hay unidades de trabajo. Entonces, vamos a hablar de los julios. ¿Quién es Julio? Y no estoy hablando de Julio Iglesias, el cantante. Julios o Jules. Julios, Jules, Julios. Creo que es una unidad de medida. Es una unidad de medida de vectores. fuerza. ¿Ok? Unidad de ¿De medida qué? de fuerza. De fuerza. Y en el libro, en la página 59, tenemos que un Jules o un Julio es igual a la multiplicación entre un Newton y un metro. ¿Ok? Cada vez que multipliquemos Newton por metro, tenemos un Joules de fuerza. ¿Ok? O un Julio. En este caso, van a ser las unidades de trabajo. ¿Por qué? La fuerza si la medimos en Newton y la distancia la medimos en unidad de desplazamiento, de medida, de tamaño. Bien, entonces, la pregunta sería para Fernanda. ¿A qué es igual un Newton? ¿No lo escuché? No sé, listen. ¿Alguien me puede decir a qué es igual un Newton? Es igual a la cantidad de fuerza aplicada en un segundo, creo que es. Sí, pero ¿cuáles serían esas unidades que conforman el Newton? Creo que eran 14. ¿Eran qué? 14. 14, ¿qué es eso? Un kilogramo. Ajá, un kilogramo, ¿qué más? Perdón, estoy confundido. Sí, ese 14 me sonó a medida a la constante de electricidad, algo así. 2 libras. 2 libras, no. Comenzamos bien con el kilogramos. Un Es newton igual a un kilogramo por un newton sobre segundo. ¿por un qué? Segundo, creo que era segundo. Kilogramos, Un kilogramo por un newton sobre segundo. pero ahí seguimos hablando de newton, ¿ok?
Un newton es kilogramos que multiplica metros, todo eso dividido para segundos al cuadrado, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, como tendríamos kilogramos metro en el newton sobre segundos al cuadrado, al multiplicar otro metro serían kilogramos metro cuadrado. Entonces, para no escribir kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, decimos que es igual a un newton por metro, que es un joules. Bien, hay que tener mucho cuidado con las unidades de medida. Por favor, copiamos en nuestro cuaderno las unidades de medida. Colocamos joule, joule es igual a newton por metro y el newton es igual a kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. Y comenzamos a hacer nuestro primer ejercicio. Repita cómo tenemos que copiar. A ver. Las unidades de medida. Ya, eso ya puse. Sí, las unidades de medida en trabajo serían los joules o los julios. ¿Y joules cómo se escribe? Julios, escriba julios. Julios, la palabra completa Julios no tiene un símbolo. No, una Ah, J. ya. Ok. Ya. Hay libros que tú puedes conseguir joules o una J, ok, cualquiera de las dos es válida. Ya, Julios. Es igual a un newton por un metro. Colocamos el desglose de Newton, cuánto equivale un Newton, que es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Un newton es igual a qué, profe? Kilogramos por metro, todo sobre segundos al cuadrado. Trabajo. Kilogramos por metros entre segundos al cuadrado. Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Bien, dadas esas razones, tenemos este primer ejercicio que copiamos para realizar la operación. Tenemos un cuerpo se desplaza 5 metros al actuar sobre él una fuerza de 25 newton. Calcular el trabajo. Bien, intenten hacer el cálculo. Se desconecta el Zoom y nos volvemos a conectar, por favor. Intentamos hacer el cálculo. Tenemos allí la fórmula. Se desconectan y nos volvemos a conectar. Profe, ¿usted pone puntos por participación en clase? Claro.